8. Cuando lo tenga, me da un amén. Nos ponemos de pie para mayor reverencia a la palabra del Señor. Libro de los Hechos, capítulo 3, versículos desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, se levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Vamos a orar. Padre bendito que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por que nos has permitido un día más de vida. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Te damos las gracias, buen Dios, por tu bondad, por tu misericordia. Pero principalmente las gracias mayores van por la vida eterna que tú nos has dado. Ahora pedimos al Espíritu Santo que seas tú, el Espíritu Santo, el que predique en esta noche, que tome posesión de este siervo, que la carne no tome ninguna parte, sino solamente tú, Espíritu Santo. Úsanos en esta noche. Gracias, Espíritu Santo. Ahora, Padre, te pedimos que bendigas a cada uno de tus hijos reunidos acá, que bendigas a los hermanos que nos ven a través del internet y bendice este culto de principio a fin, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanitos. Estamos trabajando en lo que es nuestro estudio bíblico. Siempre hacemos la aclaración: un estudio bíblico es un poco diferente a una predicación. Vamos un poco más adentro, vamos un poquitito más teológico. Así es que, pues este es un libro muy importante que cada hermano cristiano tiene que conocer, porque lo que nos describe es el establecimiento y la implementación de la iglesia de Jesucristo. Voy a hacer una breve recopilación de un minuto. Recuérdese, el Señor Jesús preparó 12 personas para llevar a cabo esta gran tarea, los 12 apóstoles. El Señor hizo su obra expiatoria y fue ascendido a los cielos, y ahora está sentado a la diestra del Padre, y dejó esa gran tarea en manos de los apóstoles, que son los fundadores de la iglesia de Jesucristo, la cual es nuestra iglesia desde aquellos tiempos hasta este momento. ¿Quiénes conforman la iglesia de Jesucristo? Aquellos que han creído en Él, que le han recibido en su corazón como único y suficiente Salvador, que han creído que el Señor perdona nuestros pecados a través de la fe puesta en Él. Todos los que estamos así aquí, hermanos, hemos creído en Él, lo tenemos en nuestro corazón. Bien, vamos adelante. Dice que después de el Señor haberlos preparado, alistado para esta gran tarea, dice que les fue
fueron provistos de las cosas que iban a necesitar. Por supuesto, fueron provistos también de el armamento, las herramientas que necesitarían, y el cual le dijo: cuando ustedes van a recibir poder, cuando venga el Espíritu Santo. Más allá, en el día de Pentecostés dice que el Espíritu Santo descendió y los revistió de poder a cada uno de los apóstoles. Listos ellos, después de estar embestidos del poder del Espíritu Santo, pues, como quien dice, vamos a trabajar. Pedro dio su primer discurso siempre tomando la delantera. Pero, hermanitos, todos los discursos y todo lo que se refiere a el levantamiento de la iglesia, todas las predicaciones van dirigidas hacia el nuevo nacimiento, van dirigidas a el plan de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Así que quiero que lo veamos en ese sentido y que lo entendamos tal como es. Dice que en la primera predicación que él tuvo, que se la hizo a los judíos, porque los primeros cristianos, hermanos, fueron judíos. Era una iglesia cristiana judía prácticamente, porque eran de la raza judía, aunque eran cristianos retirados del judaísmo. Entendamos por judaísmo la religión en Israel, y judío simplemente es la raza. Judío y judaísmo son dos cosas diferentes. Los cristianos, los primeros judíos cristianos fueron personas judías de raza, pero que salieron del judaísmo para convertirse al cristianismo. Así es que así comienza pues la historia de la iglesia. El apóstol Pedro, con todos los poderes, con toda la autoridad, les hace una exhortación a los judíos que aún no se habían convertido, y les lleva el mensaje de salvación diciéndole: pero qué predicación más terrible, dice, ustedes que mataron al Señor. Imagínense una predicación en estos tiempos, lo apedrean a uno. Una predicación tan dura y fuerte, y ahí se estaban arriesgando que otra cosa sucediera. Pero recuérdese, iban con el poder del Espíritu Santo, con la autoridad de Dios. Y esto me recuerda a una película que vi, hermano. Un pastor, a saber de qué ciudad más terrible era, y lo habían invitado a predicar en la cárcel, pero él estaba detrás de unos barrotes y los presos, pero de los malos más malos, y él predicando y aquellos haciéndose los locos, chistándose, y en un momento les dijo: arrepiéntanse, malnacidos. No sé qué cara han de haber puesto, pero algo así les dijo Pedro: ustedes que mataron al Señor, que lo crucificaron, les hace el llamado a que se arrepientan. Dice que sus corazones se compungieron. Esto quiere decir, pues, que entendieron el mensaje. Entendieron, sus corazones pues llegaron a un arrepentimiento. Porque les dice el mensaje. Dice en el capítulo 2, versículo 36: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, dice, todos los judíos que estaban ahí, dice, se compungieron del corazón, se arrepintieron, sintieron esa vergüenza de lo que habían hecho.
Dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, y entonces, ¿y qué hacemos? Dice, ¿qué hacemos entonces? Le dice, ¿qué haremos? Bueno, les explica el apóstol y le dice en el 38, este es el mensaje y esta es la respuesta a la pregunta que le están haciendo. Si ellos entendieron y se arrepintieron, pues, ¿qué tenemos que hacer? 38 y 2:38. Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Haciendo eso, recibiréis el don del Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo, hermanos, lo recibimos exactamente en el momento en el cual nosotros llegamos a un verdadero arrepentimiento. Para ello, para llegar a un verdadero arrepentimiento, tenemos que haber reconocido todo lo que hemos hecho mal. Todo lo que hemos hecho mal en nuestra vida. Primero reconocer y aceptar que ha estado malo. Porque hay unos que se les pregunta y en alguna manera tratan de justificar lo que han hecho. Entonces eso no nos sirve de nada. Sino aquí nos da los pasos pues para tener una verdadera y genuina conversión, que es la que se los dio, que es la misma de ayer, de ahora y de siempre. 38 dice, Pedro les dijo, bueno, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y eso lo hacen así, entonces van a recibir el don del Espíritu Santo. Dice en el 39, porque para ustedes es la promesa, para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras, dice, testificaba a Pedro y los exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron, imagínense su primer predicación, así que los que recibieron su palabra, aquellos que se bautizaron y creyeron, dice, en ese día se añadieron aquel día 3,000 personas a la iglesia en una sola atarrayada, hermano. En una sola predicación. Fue tan convincente el Espíritu Santo de lo que les estaba predicando, hermanos, que llegó hasta el corazón de todas estas personas. Y que el Espíritu Santo que está acá en este lugar, en esta noche, también sea tan convincente para la predicación y el mensaje que Él nos va a dar en esta noche. Dice que fueron como 3,000 personas y dicen el 42, y este es algo muy importante, hermano, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Arrepiéntense, bautícense en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y entonces van a recibir el Espíritu Santo. Esa es la doctrina, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Bueno, este es el inicio ya propiamente dicho, el establecimiento de la iglesia del Señor. Inició con 120 personas, dice, cuando estaban y cuando el Señor fue ascendido, y luego subió a 3,120. Y poco a poco, hermanos, se iban añadiendo a la iglesia, y la iglesia iba creciendo y creciendo. Comenzó con 12 personas, los 12 apóstoles, y ahora tenemos 1,200 millones de cristianos alrededor de todo el mundo. ¿Qué quiere decir eso? La doctrina ha funcionado. El plan de salvación ha funcionado y sigue caminando y sigue salvando personas. Así que adelante, mi hermanito, no nos quedemos.
Dice en el 46, dice, y perseverando todos juntos cada día en la iglesia y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dele gracias, hermano, porque el Señor nos añadió a su iglesia. Nos hizo un llamado y, hermano, usted no sabe qué privilegio es que el Señor nos llame. Por ahí una persona conocida que fue apaleada en todas las formas, en su economía, en su trabajo, que lo echaron, tuvo una amenaza, ¿qué no le pasó? ¿Qué no le pasó? Y en los momentos en que lo peor estaba, Dios le hizo un llamado. Lo llamó a ser parte de este tremendo milagro que es el plan de salvación. Y creo que muchos tuvimos un llamado parecido. Algunos otros no, pero sienta ese privilegio de haber tenido ese llamado. Y gloria a Dios porque usted está acá, porque estamos acá todos y cada uno de nosotros que nos dio. Yo le doy gracias siempre porque me dio la oportunidad, hermanos. Me dio la oportunidad de haber recibido la vida eterna. Dele gracias a usted también. Pero dice más adelante, ya ejerciendo su poder, el poder del Espíritu Santo, y quiero decirle esto, hermanos, y quiero que lo entendamos. Cuando a ellos se les concedió el poder del Espíritu Santo, óigase bien, se les concedió a ellos que lo usaran discrecionalmente. Siempre el milagro lo hace el Señor Jesús, pero ellos podían decir, recobra tu vista. Podrían decir, tú, levántate. ¿Cuál es la diferencia entre los milagros del Señor antes y el presente? Que antes se les concedió hacerlo discrecionalmente cuando ellos quisieran hacerlo. ¿Cuál es la diferencia en el presente, hermano? Que hoy ya no está en nosotros, sino que es Dios el que elige quién sí, quién no. ¿Lo entiende? No soy yo el que le voy a decir, levántese. O que venga una persona ciega y yo le voy a tocar los ojos y ahora le voy a decir, mira, porque no está en nosotros ya, sino es Dios quien elige a quién va a hacer un milagro y a quién no. ¿Entiende la diferencia? En el pasado, discrecionalmente, ellos decidían a quién ellos podían hacerle un milagro. Y ahora es Dios quien lo decide, no es el pastor, no es el predicador. Porque no vamos a hacer ahí lo que sale en YouTube. Y ahora va a ser un tremendo milagro el pastor y dice, prepárense, dice. Y dice, este hermano tenía la mano más corta que la otra. Ahora verá usted lo que hace el Espíritu Santo. Ahora. Y ahora las hizo iguales, dice. No me está con esas cosas. O queriendo engañar al pueblo con ese tipo de cosas como existe ahora en muchas iglesias. Mucho engaño, hermanos. Mucho engaño. Y al final, pues ahora necesito, después de que hemos hecho esta predicación, necesito aquí las personas que van a donar 100, 200, 500 dólares. No, quiero que entiendan muy bien, hermanos, que es en estos tiempos es Dios quien decide y no el predicador. ¿Cuánto no yo quisiera decirle, hermano, que sus pies estén sanos ahora y levántese y camino? ¿Cuánto no quisiera yo decirle a hermana Alita, su vista 19, más que 20? Hermana Chabelita, usted sea sana de todas las cosas.
¿Qué más quisiéramos? Fuera un anhelo de un pastor decir eso y que eso sucediera. Dicen algunos, sí, por la falta de fe. No, hermano, entienda cómo Dios obra, porque no obra para beneficio del pastor, obra para el beneficio de su proyecto, su obra. Pero en el caso, cuando nos referimos en esta noche, hermanos, en el capítulo 3 dice la curación de un cojo, y ahí podemos ver cómo ellos ejercieron su poder en el Espíritu Santo discrecionalmente. Ellos sí podían hacerlo. ¿Y cómo es que podían hacerlo? No solo porque fueron embestidos del Espíritu Santo, por supuesto, pero fíjense que aquí encontré unos datos que el mismo Señor Jesús les dice, porque quiero decirle que el propósito de los milagros no es tanto, quizás lo de menor relevancia, hermanos, es el milagro, sino el propósito del milagro es lo que importa. Y usted lo verá en los próximos versículos y capítulos. Pero así como el Señor Jesús un día dijo muchas palabras acerca de esto, pero antes de esto quiero decirle que la carta de presentación de Jesucristo eran los milagros. Pero no el milagro en sí, lo que le decía a la persona, sino que para que creyeran que Él provenía de Dios, porque nadie dice ahí que haga estas cosas puede así nomás, sino que tiene que provenir de Dios, decían. Y dice allá en Juan 14, 11 y 12, son palabras del Señor. Créanme, dice, porque yo en el Padre yo soy en el Padre y el Padre en mí. Si no lo creen de esa manera, dice, de otra manera, créanme por los mismos milagros que hago, por las mismas obras. Porque nadie puede hacer esas cosas si no viene de Dios. Y lo dice claramente, si no quieren creer por la fe, digamos, entonces créanme por los milagros que yo hago, que nadie más los puede hacer. Los milagros eran la carta de presentación, y esos mismos milagros eran los que acompañarían a los apóstoles y a la primera generación después de los apóstoles. Por eso dijo, de otra manera, si no quieren creer que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera dice, créanme por las mismas obras que yo hago, por los milagros. Dice en el 12, y de cierto, como una profecía hacia los apóstoles, dice, y de cierto les digo, el que en mí cree, hablando de los apóstoles, las obras que yo hago, él hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Esto diciendo acerca de los apóstoles, acerca de las primeras generaciones de los cristianos, que ellos estaban investidos de poder. ¿Por qué? Porque se iba a fundar y a construir la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Necesitarían todo ese poder, todo ese poder. Y dice en Juan, y que sí quisiera que buscara, Juan 20:30, Juan 20:30, ahí en el mismo libro de Juan. ¿Cuál es el propósito de los milagros? ¿Cuál es el propósito del poder del Espíritu Santo que les fue en primer lugar al Señor Jesús y en segundo lugar a los apóstoles? Dice Juan 20:30, dice, hizo además, ¿lo tienen, hermanos? Hizo además Jesús, que es casi el final del Evangelio de San Juan, hizo además Jesús muchas otras señales. ¿Qué quiere decir? Muchos otros milagros en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritos en la Biblia. Hizo tal cantidad que dice que no alcanzaría en todos los libros del mundo para describir todos los milagros que el Señor Jesús hizo. Ahí me desconectaste. Ahí estamos bien. Dice Juan 20:30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero dice el 31, mire, pero estas
milagros, todo lo que se ha escrito, dice, pero estas se han escrito, ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida eterna. ¿Cuál es el propósito de los milagros? ¿Lo entiende? ¿Cuál es el propósito? Dice, pero estas cosas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Jesucristo a través de sus milagros tengan vida eterna, tengan salvación, tengan la liberación de ir al reino del infierno. Que a través de creyendo en el Señor Jesús, nuestros pecados serían perdonados. Cada quien sabe cuáles han sido sus pecados en el pasado antes de conocer a Jesús. No me los cuente porque no es conmigo el asunto. Quizás habrían hecho cosas terribles, hermano. Como lo que cuenta el hermano Toby allá en la iglesia central. Dice que llegó un ex soldado, o a saber qué grado tenía en el ejército, y le dice, en el confesorio, ¿cómo se llama? El confesorio, donde se confiesan y usted se pone de rodillas, dice que le dijo, Padre, me confieso pecador, pero es tan grande mi pecado, le dice, que no sé si pueda tener perdón. A ver, hijo, ¿cuál fue tu pecado? Yo estuve en el ejército y maté tremenda cantidad de personas. Pero lo que más me duele es que maté inocentes también. ¿Habrás matado unas 5? No, hombre, le dice. Unas 20. No, padre, súbale. Unas 100 más. Y se levanta el cura. No, eso no lo puedo perdonar yo, sino que vamos a llamar al Vaticano para que desde allá le perdonen sus pecados, porque no puedo, es muy grande. Pero ¿qué dice la palabra? Que dice, para perdón de nuestros pecados, no importa el tamaño que sea de lo malo que habremos hecho, si hemos tenido verdaderamente, hermanos, una actitud de arrepentimiento. Yo me arrepiento, hermano, de muchas cosas que no estuvieron correctas. ¿A usted no le pasó lo mismo? Porque si no le pasó lo mismo, hermano, puede recibir a Cristo ahora. Sí, hermano, yo me arrepiento y digo, ay, no debía haber hecho, no debía. Bueno, pero después que uno llega al punto de reflexión en la vida, cuando usted ve hacia atrás y mira lo que hizo, y llega el momento en esa reflexión, y es ahí el punto donde verdaderamente viene el arrepentimiento. Como cuando yo recibí al Señor, hermanitos, yo sentí eso, feo, cosas que habían sucedido, y no son cosas de que maté a 20,000, ni a 10, ni a 100. No, hermanos, pero por muy pequeño que sean las cosas, o medianas o grandes, no hace sentirse bien. Son cosas que no haría yo jamás en el presente. Por eso tenemos que estar siempre bien agarrados de la mano de Dios, para que no caigamos hacia atrás ni cometamos los mismos errores. Amén, hermanos. Así es que no se suelte, no se suelte. Es Jesús, el Señor Jesús, mi Señor, su Señor, el único que puede perdonar pecados y toda clase de pecados. No tenemos que ir al Vaticano a pedir que nos perdonen, porque solo Jesús, solo Dios a través de Jesucristo perdona pecados. No hay más. No se puede de otra manera. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar hasta el Padre si no es a través mío. Y aquel que quiere pasar sin Jesús se llama salteador, pero es por gusto.
Les va a pasar lo que en el nuevo muro que están haciendo en Estados Unidos. Son salteadores, dice, pues ya le están diciendo no entre, es ilegal. Bueno, ok, ese es otro rollo. Así que, hermanitos, ese es el mensaje, ese es el propósito de los milagros. Dice en el versículo 3, ya nos quedan pocos minutos, capítulo 3, versículo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, esto es a las 3 de la tarde. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa. Cojo, hermano. Yo quise internarme más porque hay que entrar quizás en ciertas cosas, hay que entrar un poco más adentro. Y estaba estudiando lo de un cojo, me metí a internet a un montón de lugares. Cojo es aquel que está inhabilitado para poder caminar. Hay unos que tienen sus pies enrollados, hay otros que les crecieron mal, pero están imposibilitados, dice. Algunos por accidente, dice, otros de nacimiento. Y decían ahí en estos psicólogos que hacen exámenes. ¿Sabe, hermano, que dice que hay cojos que sueñan que pueden caminar? Y se acaba un ejemplo que dice él que en sus sueños corría a toda velocidad por los campos, dice, y sentía la sensación de correr, de que él podía caminarlo. Y dice que cuando despertaba, él sentía que de verdad podía caminar. Me imagino yo la tristeza, la angustia de una persona coja que no puede caminar. Me pongo en sus zapatos, si yo tuviera mis pies enrollados y estaría tirado en el suelo, hermano. Póngase usted en los zapatos del cojo. Qué terrible, ¿verdad, hermano? Terrible. Y dele gracias a Dios porque usted tiene sanitos sus pies, sus brazos, su todo. Algunas que otras enfermedades, pero estamos enteros, hermano. No nos hemos muerto, estamos vivos. Démosle gracias a Dios y perseverando en Él, Dios nos puede sanar nuestras enfermedades. ¿Lo cree, hermano? ¿Cuántos lo creen? Perseveremos en el Señor. Y este cojo, me imagino yo que quizás le pasaba lo que dice esta información que encontré. Quizás soñaba con caminar algún día. Que cuando despiertan, dice, sienten la sensación y se levantan creyendo que pueden caminar. Y despiertan con la triste realidad. Este cojo que nos menciona la palabra tenía muchos, pero muchos años, se dio por vencido y lo único que le quedaba, hermanitos, ir a pedir limosna. En la entrada de las iglesias, como suele suceder hasta el tiempo presente. Dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro dijo, ahí vienen dos, y a Juan, estos han de traer billetes, ¿no? Pedro a Juan, dice, que iban a entrar en el templo y les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo, míranos. Ellos no llevaban dinero. Y él estuvo atento cuando le dijeron, míranos, esperando recibir de ellos algo. Pero Pedro le dijo, no tengo plata, no tengo dinero, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, dice, levántate y anda. Hermano, ¿cuántos no quisieran aquellos que tienen una enfermedad seria, grave, que el Señor nos dijera, levántate, camina, eres sano de tus enfermedades? ¿A cuánto no nos gustaría? Hermano Ricardo, no nos gustaría que el Señor
nos dijera: levántate y camina sin ningún problema. Dice pues en el versículo 7, y tomándole por la mano derecha, o sea, se agarró de la mano y le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y él de alegría, dice, saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando al Dios. Y dice en el 9, y todo el pueblo le vio andar alabando a Dios. 10, y reconocían que él era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Quiero concluir con esto, hermano. Un cojo es un paralítico. Pero ¿cuántos de nosotros no hemos sido paralíticos en nuestro interior? ¿O éramos paralíticos antes de conocer al Señor Jesús? Y un día Él llegó a nuestro corazón y liberó esa parálisis que teníamos dentro de nosotros. Parálisis del cerebro, porque solo computábamos las cosas del mundo. Era lo único que nos interesaba. Pero Él vino y nos hizo ver las realidades. Nos mostró otra forma de vida y nos enseñó su sistema de vida, el cual nos lleva a una mejor calidad de vida y nos lleva a la vida eterna. Porque Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Oremos, hermanos. Padre bendito que estás en los cielos, gracias, Señor, por habernos elegido, por habernos llamado, por habernos escogido. Gracias por cada uno de los hermanos que están acá, Señor, porque queremos saber más de ti. Queremos aprender de ti, oh Dios mío. Padre, protégenos de todo lo que está sucediendo en el mundo. Cuida de nuestras vidas.